exposición 20 rostros y 3 multitudes, como su nombre indica, recoge 23 obras, 20 piezas que se dedican a un gesto a un motivo iconográfico tan importante, tan esencial en la historia del arte, en la historia de la pintura, pero bueno, también en la historia del cine, en la historia de la representación artística, como es la cara. La cara es un elemento muy elemental, es el primer objeto que un artista tiene delante suyo, ¿no? Su propia faz, ¿no? Es el primer el autorretrato siempre está dando la vuelta sobre esa condición del artista que al mismo tiempo también es humano, ¿no? La cara ha atravesado la historia del arte desde el principio, ¿no? Desde el principio de las representaciones artísticas hasta el último selfie, ¿no? La cara está ahí presente, activando un poco la reflexión. La cara también es, el rostro también es nos hace preguntarnos mirando el rostro de los pintores, el rostro de los reyes, el rostro de los asesinos, el rostro de los que sufren y de los que hacen sufrir. También nos preguntamos siempre por una cuestión moral, ¿no? El arte no está exento de la ética, ¿no? Y el rostro nos recuerda precisamente eso, ¿no? Que las prácticas artísticas no están exentas de tener su propia ética, su propia moral, y al mismo tiempo se reúnen como una especie de contrapunto a la exposición, a todos esos rostros, a todas esas caras de alguna manera que pueblan el espacio de la Fundación Suñol, se unen tres multitudes, ¿no? Tres multitudes que son precisamente lo opuesto, ¿no? O sea, la multitud es precisamente el lugar donde el rostro de alguna manera se diluye, ¿no? Pero la multitud al mismo tiempo está compuesta por caras particulares, ¿no? Aunque aparentemente amorfas, las multitudes tienen identidad o tienen identidades, ¿no? La exposición también reflexiona en torno a esas dos ideas, ¿no? Cómo en el rostro de un individuo, de un hombre, de una mujer, de cualquier tipo de individuo, hay mucha gente, y cómo en los rostros colectivos, en los retratos colectivos, en las multitudes, también están formadas por caras específicas, concretas, con cada una de sus particularidades y con cada una de sus cicatrices. Bueno, primero, un poco el título de la exposición es está toda, de alguna manera, resumido lo que pretende la expo, que es, sabéis por un lado que el rostro es un elemento muy, es como el mínimo, como un múltiplo, ¿no? del arte, ¿no? Es un motivo iconográfico que ha atravesado toda la historia del arte, ¿no? Los estilos han ido cambiando, las formas de trabajar han ido cambiando, los posicionamientos ideológicos han ido cambiando, la posición de la recepción del arte también ha ido cambiando muchísimo, pero digamos, hay algo más o menos que se ha mantenido de una forma, yo diría, constante, o que es la cara, ¿no? O sea, desde yo lo explicaba aquí como en el texto, que desde uno de los retratos más antiguos que se conocen tiene como 35.000 años. Y es el rostro de una mujer específica, no es un rostro genérico, ¿sabes? No es un rostro ideal, ¿no? Pero esto, desde ese retrato hasta el último selfie, digamos, el rostro ha ido trabajando en el arte. Es un elemento muy importante de la historia del arte, por diferentes razones. Los rostros, de alguna manera, mirar un rostro es siempre, de alguna forma, es siempre preguntarse por la condición propia, la condición del otro, ¿eh? O sea, es que Emmanuel Levinas, el filósofo, tiene un libro sobre los rostros que dice que el rostro del otro siempre es una interrogación a hacerse entender,
¿no? O sea, que mirar el rostro de otra persona es un ejercicio de apertura, por decirlo así, ¿no? Es un ejercicio de ofrecimiento, ¿no? De quiero entender lo que me estás diciendo, ¿sabes? O he comprendido lo que me quieres decir o lo que me has dicho, o he comprendido lo que no me has dicho, ¿no? Definitiva, el rostro es un elemento fundamental. Queríamos hacer una exposición que recorriese eso a partir de la colección Suñol Soler, porque en esta colección hay un montón de rostros, ¿sabes? Es un elemento muy significativo en esta colección, ¿sabes? No en todas, pero en esta sí. No me atrevo a aventurar nada, pero seguramente hay algo en la colección que tiene que ver con esa mirada a las caras, ¿sabes? Algo seguramente conectado con quien hizo esta colección, ¿sabes? Y luego había como 3 multitudes que son como justo lo opuesto. Luego, si queréis, vamos así como damos como una vuelta. Más cosas así que tienen que ver con el rostro. Hay una, ¿cómo diría? Aparte de... cuando miramos los rostros en la historia del arte, hay algo para mí, desde mi posición, como que nos manda de nuevo a una posición muy primordial y que a veces se olvida en las liturgias de la historia del arte, ¿no? Que miramos arte por curiosidad, ¿sabes? Por un punto de curiosidad. La curiosidad puede ser el detonante de un montón de cosas intelectuales, existenciales, filosóficas, políticas, etc. Pero hay un punto de activación que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Y eso el rostro en la pintura, en el arte, en la fotografía, en el cine, te lo demanda otra vez, ¿no? Hay artistas que han basado, por ejemplo, la importancia del cine en el mundo cinematográfico. El cine del rostro es fundamental, ¿no? Pensar en Dreyer, yo que sé, la Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Es una película que todo, o Cassavetes, ¿no? Faces, la peli de Cassavetes. La cercanía o la lejanía de un rostro determina todo, ¿no? La representación visual, la representación, diría que esos 2 metros cerca, 2 metros lejos, ahí hay una ideología entera, una filosofía entera de cómo se hace arte, ¿sabes? Si yo me acerco demasiado a él, es demasiado cerca, ¿sabes? Estoy creando una situación como de intimidad, estoy creando una situación de invasión incluso, ¿sabes? Está demasiado cerca, pero demasiado lejos también es un problema, porque ella no se ve, ¿no? Necesitamos saber, perdona que te cojo a ti, ¿no? Necesitamos saber todos los detalles, ¿no? Las gafas, la goma, el pelo, ¿sabes? El demasiado cerca, demasiado lejos, es donde se gestiona no solo la imagen, sino donde se gestiona una ideología del hacer arte, ¿no? Sabéis que todos los cuerpos tienen como esto, la psicología lo estudia, la psicología social lo estudia muy bien, que todos tenemos como, me parece que es 1 metro, 1,5 metros de intimidad. Rebasar ese 1,5 es como... A veces, claro, dejamos rebasar ese 1,5, ¿eh? A nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, tal, ¿no? Pero no dejarlo también, ¿no? Por eso digo que el rostro siempre está mirando eso, ¿no? Por decirlo así, el rostro está determinando la distancia de la cual se mira, ¿no? Por ejemplo, pensemos Vermeer, ¿no? Lo habéis visto muchas veces a Vermeer, ¿no? Vermeer en realidad es lejos, pero es lejos, es un pintor
precioso, puritano, aséptico, limpio, huele bien, maravilloso, ¿eh? Es la estética luterana, el grande, ¿eh? Velázquez también, pero ya no tan lejos, ¿sabes? Está más cerca, ¿no? Velázquez hay como un paso solo, pero hay otra ideología completamente diferente, ¿no? Cuando mira, y por eso delante de Velázquez, ante los mismos rostros, no los mismos rostros, ante un rostro en la pintura tenemos sentimientos completamente diferentes, nos suscita ideas completamente distintas, ¿no? En la pintura, por ejemplo, de Velázquez, un rostro te puede llevar a pensar en que hay una, no sé, como una especie de solidaridad o de empatía, ¿no? Sin embargo, la pintura de Vermeer no, está muy claro dónde está el artista representando fuera de la habitación. ¿Os acordáis que él se pone como unas cortinas, ¿no? Y dentro está pasando la escena que está representando? Hay un territorio definido de voyerismo. Aquí miro, aquí pasan las cosas. En Velázquez no es tan así, ¿sabes? Ya no pensé, por ejemplo, más rostros, yo qué sé, August Sander, ¿no? El fotógrafo, conocéis las fotografías de August Sander, las habéis visto muchas veces. Aquel proyecto fotográfico, en Virreina hicimos una exposición que se llamaba, era una exposición que sintetizaba el gran proyecto de August Sander, que era Gente del siglo XX. Y es un proyecto que hizo, fotografió, son 603 fotografías que representan todas las diferentes tipologías sociales en la Alemania en los años 20, 30, una cosa así, ¿no? Y es los rostros de eso han escrito Roland Barthes, John Berger, Susan Sontag, Walter Benjamin, es decir, los grandes narradores de las imágenes, todos han escrito sobre un rostro representado, sea en el cine, sea en la fotografía, sea en la pintura, ¿no? ¿Os acordáis los textos estos tan maravillosos de Berger sobre Rembrandt, ¿no? Sobre los autorretratos de Rembrandt, que pasa a ser el paradigma de la representación del rostro y el efecto del paso del tiempo en esos rostros, ¿no? Definitiva, en el rostro hay una ideología del arte, una política del arte, una manera de hacer arte, pero también hay una especie de pregunta ética para el espectador, ¿sabes? ¿Desde dónde miraban el artista, desde dónde miramos nosotros, ¿no? Es un gran tema, ¿sabes? Y es un tema insondable, ¿eh? Insisto, que atraviesa épocas, atraviesa artistas. Nosotros hemos intentado seguirlo un poco en una colección, donde, insisto, hay una presencia de rostros importantes. El primer rostro que o la primera aproximación que hemos hecho ha sido esta obra de Antoni Muntadas que se llama Retrat de Pep Suñol, del año 76, aunque había una copia posterior de 2009, pero es una actualización del trabajo. Es decir, no es que sea una copia diferente, se ha limpiado, se ha actualizado el trabajo es de los años 70. Es un vídeo bastante especial, ¿eh? Donde hay diferentes personas que trabajan la casa de José Suñol o de Pepe Suñol y van refiriéndose a él de manera insistente, pero él nunca aparece, ¿eh? Es decir, estarían las multitudes de rostros de gente que va, pero también en el rostro el rostro ausente, que es un grandísimo tema, ¿sabes? Ese, por ejemplo, es un tema que a mí me gusta mucho, el del rostro ausente, el hombre elefante no tiene rostro, la victoria de Samocracia no tiene, no tiene rostro, la auriga de Delfos no tiene rostro, ¿sabes? Judith y Holofernes, la que han de cortar, ¿sabes? El rostro, yo qué sé, los rostros deformados, los rostros apagados. No sé si habéis visto, hay un libro una serie de collages maravillosos de Bertolt Brecht, donde aparecen
rostros de soldados que carecen de rostro, ¿sabes? O sea, es un tema como muy recurrente, es decir, el rostro, al rostro que se aparece le replican las caras que se destruyen o que se desaparecen en un cierto sentido. Aquí veremos alguna, ¿no? Pero en este caso, aquí el rostro del que se habla todo el rato no está, ¿sabes? Es una pieza como muy beckettiana, por decirlo así, ¿sabes? Godot nunca llega. Pues aquí al que se habla de todos los cuidados, de todas las disposiciones, de todas las, digamos, todas las encomiendas laborales, nunca se le ve, ¿sabes? A cambio lo que ves son rostros ejecutando cosas, ¿no? Nos parecía que era una buena manera de empezar la complejidad del rostro. Es decir, no se trataba solo de hacer una exposición que coleccionase caras y ya está, ¿sabes? Sino un poco que entrara en esos matices. Si queréis, vamos, yo había dicho, sí, voy a hacer, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, la estructura que aguanta el rostro, ¿no? Fijaos, la calavera es como algo, los románticos hablaban como del rostro, el rostro de rostros, ¿no? O sea, el único rostro que todos tenemos igual, ¿sabes? Por debajo de todas nuestras diferencias hay una calavera un poquito igual. Casi, no lo decían, pero hablaban casi como una democratización de la arquitectura del rostro. No lo decían porque eran burgueses, universitarios, pero un poco, sí, esa idea de que debajo de la cara, debajo de las particularidades de cada cual, llevamos como una arquitectura idéntica y más o menos democrática, que es el cráneo o los huesos, ¿no? Por otra parte, la pieza es como, claro, son trabajos, la pieza es como, es una escultura muy plástica, ¿no? Como muy, es decir, formalmente, si me permitís decir, como muy bella, ¿no? Yo la encuentro como muy bella en el sentido, ¿no? Por incluso la inclinación, ¿sabes? Cuando trabajas con tan poco, cualquier decisión es trascendental, ¿sabes? El tamaño de los ojos, la falta de la mandíbula, el estar apoyado, ¿sabes? Fijaos que siendo un cráneo no da una, por decirlo así, una sensación tétrica, sino que al revés, ¿sabes? Más que el final, ¿no? El final de una persona parece el principio de una especie, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, eso es un logro. No es necrofilia, al revés, es como una especie de representación de lo originario, ¿no? Pero lo originario en realidad es un muerto, ¿sabes? Algo muerto, ¿no? O sea que en eso... pero Rosa es muy buena escultora, ya la conoces, y el trabajo es maravilloso. Este es uno de los trabajos que más me gustan de la exposición en ese sentido, ¿no? Cuando lo miro, no pienso que sea no es Hamlet, ¿eh? Hablándole a los muertos con toda la solemnidad, ¿sabes? No pertenece a esa tradición católica, si queréis decirlo así, ¿sabes? Donde el esqueleto siempre es la culpa, el dolor, la muerte, la desaparición, donde siempre en la tradición católica el esqueleto siempre remite a la carne, que es a lo que remite todo el rato el catolicismo, ¿no? Al pecado, por decirlo así, ¿no? Y en este caso no, ¿sabes? Hay algo entre lúdico y primigenio, ¿sabes? Puede ser
¿sabes? El primer cráneo o el primer juego, ¿sabes? El primer balón, ¿sabes? Esa pelota torpe. Eso me gusta de esta escultura. Luego, claro, cómo no, don Pablo, el retrato Picasso. Primero yo diría, es increíble que este retrato tan maravilloso, es increíble y es maravilloso que este retrato esté en esta colección, ¿verdad? O sea, yo creo que da una medida un poco de lo que es esta colección, ¿eh? Creo que me parece que habrá pocas colecciones en el mundo que tengan este retrato. No solo es tener un Picasso, bueno, no es fácil obviamente, pero no es solo un Picasso 43, súper bueno, ¿sabes? O sea, que cualquier museo del mundo, cualquiera, se disputaría. No sé, cosas así bueno, primero lo de Picasso, ¿no? No sé, la gran facilidad de Picasso, ¿no? O sea, la gran facilidad de... Yo tampoco hablaría como de las genialidades, ¿eh? Yo no creo mucho en esas cosas, pero quiero decir, lo que sí que es indudable en Picasso siempre es la gran facilidad con que monta algo efectivo, ¿eh? Hay muchísimos artistas, pero Picasso es claro, ¿no? Con unos recortes monta yo qué sé, un vestido, ¿no? O sea que... Y luego, sí, una cosa que está muy en las obras de Picasso, ¿no? Que es como la idea del fondo de la superficie, ¿no? Picasso tiene algunas obras, yo diría, como los grandes artistas tienen algunas obras que no sirven para aprender a hacer arte, ¿vale? No sirven, tú puedes mirar, solo los puedes copiar, por decirlo así, ¿no? Que a veces copiar se aprende mucho, copiando, pero... Y hay otras que sí, que enseñan. Por ejemplo, yo creo que esta es de las que te enseña un poco a que un cuadro es... Bueno, en un cuadro tienes que entender cómo es la superficie, cuáles son los límites, por qué está, cuáles son los planos, el delante, el detrás, ¿sabes? Es año 43, pero parece yo qué sé, ¿sabes? O sea, hay algo, si me dices que es un negativo como, ¿sabes? Cinematográfico con un campo debajo, o sea, un campo de fondo y un espacio de superficie, me lo creo, ¿no? Y luego esto, la simplicidad de casi, no sé, es un cuadro extraño en Picasso, ¿sabes? Porque él que siempre tiene esa cosa de tocar mucho, la materia, en este caso, no, ¿sabes? Hay un libro que os recomiendo, seguro conocéis muchos, que se llama Apariencia desnuda. Es un libro de Octavio Paz que escribió y que él dice algo así como empieza el libro y todo, en realidad es sobre Duchamp el libro, pero empieza el libro diciendo que en el siglo XX hay como dos artistas totalmente opuestos, ¿no? Y dice, uno no hacía nada, hacía obras de vez en cuando, otro no paraba de dibujar, de pintar, ¿no? Uno tiene una exuberancia plástica, tal, otro hacía máquinas limpias, tal, ¿no? Unos Picasso, otros Duchamp, ¿no? O sea, en Picasso siempre ha habido momentos en el que se ha valorado y momentos en el que se ha denostado esa idea plástica, física, digamos como telúrica de la pintura, ¿no? Y en Duchamp siempre se ha valorado su cosa clean, ¿no? Su cosa de actitud, ¿no? Hasta el punto de vista de hoy todo el mundo querría ser heredero de Duchamp y muy pocos querrían ser herederos de Picasso, digamos, en el sentido ideológico del término, ¿no? Picasso se asocia más a un artista como comercial, pero es decir, no es nada así. O sea, no tiene... Bueno,
eso nos daría como para otra charla, pero no es nada así. Picasso es un artista, digamos, bastante más inteligente, bastante más original en el punto de vista de entender cómo funciona el sistema del arte, de los que los picasianos se han dedicado a glosar, ¿no? Como decían de Marx, el problema de Marx no es el marxismo, sino los marxistas, ¿no? O sea, pues con Picasso a veces puede pasar un poco eso, que no es solo, que el problema son los picasianos, no tanto Picasso. Pero lo digo en broma, sin luego nos ven los picasianos que nos enfadan conmigo, pero en este caso yo diría que es el cuadro más duchampiano que puede pintar Picasso, ¿eh? En el sentido que es un cuadro como muy, fijaos, no hay casi nada, un trozo recortado, las sobras las pongo aquí, corto un perfil, mancho, ya está, ¿sabes? No, hay muy poco trabajo, ¿sabes? O es el cuadro más duchampiano o es el cuadro más velazqueño, digamos, ¿no? Sabes que Velázquez tenía esa cosa con la pintura de casi no tocarla, ¿sabes? Algo muy zen del 17 español, ¿eh? Pero zen, ¿sabes? Que es no tocar, casi no manchar la pintura, no tocar el lienzo con toques, ¿sabes? Cuando vayáis al Prado, fijaos, mirar, si podéis, los cuadros de Velázquez por aquí, ¿sabes? Aparte de, obviamente, por delante, ¿eh? No. Eso que no se os olvide, por favor. Pero que tampoco os quede un poco de espacio para mirarlos por aquí. Ya veréis como no tienen casi pintura, ¿sabes? Lo cual aún realza más la maestría. Miras a Rubens y es otro espectáculo. Lo miras así y son como montañas, es escultura casi, ¿no? Sin embargo, miras a Picasso, a Velázquez, miras a Velázquez de lado y ¿sabes? No hay, son como toquecitos, como, ¿sabes? Como una especie de respeto marcial al color, a la pintura, al pincel, a la tela, ¿sabes? Como una especie de respeto de samurái, ¿sabes? Y aquí Picasso es un poco eso, ¿no? Pero es que hay una parte de la obra de Picasso que es eso, ¿no? Que desdice y contradice, si queréis, una cierta visión del gran hombre que coge las grandes cosas, ¿no? Acordaos el retrato aquel de la cabra que es un sillín y un manillar, ¿os acordáis? Esa línea en Picasso es muy importante, muy, muy importante. Y que no tiene nada que ver con, yo qué sé, con esto, con las Demoiselles o con otros tantos retratos, o con el Guernica, ¿no? Que no tiene que ver ni con lo grande ni con lo muy lleno, por simplificar, sino que tiene que ver con una especie de despojar, de no hacer. Yo luego he dicho que haría... Ah, esa. Esta. Sí, esto como un salto totalmente diferente a otro contexto. Fred Forest, un metro artístico también del 76. ¿Eh? Bueno, esto ya es, sí, sería, como no tenemos Duchamp, pues esto es muy Duchamp, ¿eh? De hecho, es una versión de una pieza de Duchamp, yo creo, ¿no? O al menos hay una pieza de Duchamp que es el Check. Pero bueno, es un territorio, la historia más o menos así rápido, la prospección, ¿no? Un territorio artístico fraccionado y vendido, ¿no? Vendido artísticamente, ¿eh? Y esta es la documentación de esa transacción económica, digamos, ¿no? De la transacción económica de la venta de un trozo de un territorio artístico o imaginario, ¿no? Me parecía interesante que en realidad
al final el título de propietario reprodujese la misma idea de un billete. Con lo cual, por decirlo así, el anticapitalismo de la pieza en realidad se basase como en la iconografía característica del capital, ¿no? Que es el billete con la cara de alguien, sea un rey, sea un tal, homologando, que ya es esto, lo que pretende Forés, entiendo, ¿no? Sí, nuevamente, ¿sabes? En la historia del arte hay un momento y hay unas piezas, ¿sabes? Hay un momento donde llevar, por decirlo así, subirle 2 grados de radicalidad a lo que es lo desmaterial, lo que carece de objeto, tiene un valor simbólico, ideológico también muy importante, ¿no? Esa es una pieza claramente, yo qué sé, en la línea de Duchamp, de Yves Klein, de Manzoni, ¿sabes? De todos esos artistas, digamos, que trabajan en el límite de la parodia, la no obra, la vida, ¿sabes? El chiste, ¿sabes? La ocurrencia convertida en una cosa como más importante, ¿no? Yo creo que esos artistas han sido súper importantes, ¿sabes? O sea que el límite a veces viene, el sobrepasamiento del límite a veces viene precisamente por ahí, ¿no? Viene por forzar una comprensión de a qué nos referimos cuando nos ponemos delante de una obra de arte, ¿no? Yo no soy muy dado a las genuflexiones en general, ¿vale? Pero tampoco a las genuflexiones artísticas. Lo que sí es cierto es que el arte tiene como una gran potencia para activar en nosotros como esto, para activar situaciones de identificación muy fuertes, ¿sabes? No solo el arte, los museos, ¿no? Cuando leemos, cuando escuchamos música, ¿no? Hay algo como de identificación muy fuerte, ¿no? Y a veces esa identificación hay que forzarla, hay que aprovechar que ya estás mirando para poner un espejo delante de tú mirando. Y eso es un poco lo que hacen, lo que a mí me parece más interesante de este tipo de artistas que están en el límite, ¿sabes? Como decía Pasolini, escandalizar es un derecho y, como decía, y escandalizarse es un placer, ¿sabes? Es decir, no hay por qué no escandalizarse, pero al mismo tiempo hay que reconocer el derecho a escandalizar, ¿sabes? No digo que esto sea una escandalización, pero depende de qué contextos. Esa idea así, no, pero esto es arte, tal, es olvidado, no hace falta definir el arte. Nadie se dedica a definir el arte, bueno, sí, se dedican a definir el arte aquellos que intentan luego convertirse en los vigilantes de las esencias del arte, pero yo necesito definir el frío para saber qué es el frío, necesito definir el amor para saber qué es el amor. Lo entiendo perfectamente y cualquiera de nosotros me parece que nos pasa lo mismo. Creo que muchas veces con el arte lo que hay es una impaciencia de la definición, ¿sabes? Como la necesidad de las preguntas, las grandes preguntas ontológicas, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué? ¿Sabes? Desde los años 60 estamos vaciando un poco de preguntas sustanciales y haciendo otras preguntas que son igualmente importantes, pero no son tan abismales, ¿sabes? Esto, Derrida, Merleau-Ponty, los grandes filósofos de los 60 ya empezaron un poco a decir, bueno, ¿y si empezamos a dejar de preguntarnos cosas tan gordas? Igual no nos metemos en tantos problemas a la hora de responder, porque en el fondo
las preguntas gordas tampoco están en un plano de la realidad que tampoco no. ¿Por qué no nos empezamos a plantear el uso, por decirlo así, ¿no? Esa pieza estaba bien por esto, porque por un lado el golpe ese, ¿no? En el rostro siempre está, parece que está el pintor, el modelo, la modelo, el espectador, tal, pero también puede haber otro juego, también puede haber esto como una ironía, también puede haber como un guiño de, no sé, como de complicidad, de sorna, ¿sabes? La risa es muy importante en el arte, ¿sabes? Los museos ya desapareció la risa, ya no. Yo que ando como, yo qué sé, 30 años en un museo, no he visto muchas veces la gente reír en los museos, ¿sabes? O sea, es una de las cosas que ha desaparecido. Entre los objetivos, no he visto nunca, o pocas veces decir un artista, no, mi objetivo cuál es, que la gente se ría. ¿Sabes? Son todos objetivos, grandes objetivos existenciales, que la gente piense, sienta, entienda su muerte, entienda su paso por la vida. No, mi objetivo es hacer pasar bien 5 minutos, ¿sabes? Bueno, hay obras que aún siguen como por ahí, ¿no? Otra sí, otra pieza también que a mí me gusta mucho es fijaos, este dibujo del Robert G. Moss, ¿sabes? En la Liga Charleston. Hombre, a ver, es año 66, ojo, o sea, la pieza se las tiene, o sea, pues no, es decir, no sé, nunca he hablado con G. Moss como de esta, pero en principio... Exacto, claro. O sea, meterse con la monarquía en el 66 no era meterse el 2006, ¿sabes? Yo me metí en el 14 y ya visteis lo que pasó. Pero bueno, esto sí que es peligro, lo mío no era nada alrededor de eso, ¿sabes? O sea, yo es que me quedé sin trabajo, pero eso es importante. Es decir, es una pieza que, en serio, cuando miras la fecha, te cambia completamente. O sea, se reinicia la interpretación, ¿vale? Por esto, ¿no? O sea, que es como... Y luego tenéis que entender también, bueno, como estamos así, gente que ya tenemos como una experiencia, una edad, sabemos perfectamente lo que era el águila, ¿sabes? O sea, que no es solo, quiero decir, no es la corona solo una alusión a la monarquía, sino el águila es el águila imperial del nazismo, del fascismo, del franquismo. Quiero decir, ahí no es... y en el año 66 yo entiendo que un águila con una corona en la cabeza era una representación absolutamente inequívoca, ¿no? No sé, lo primero diría es una pieza súper salvaje para la época y para el contexto. Es decir, una pieza, pues bueno, donde aparece la representación del imperio, de la monarquía, esto, con vestido de Charleston, ¿sabes? Hay, digamos, como poco que decir, pero mucho que pensar ahí en eso, ¿sabes? En el sentido que, bueno, es una iconografía muy literal. No hay como mucho, no hay, digamos, no hay sutileza ahí, ¿sabes? Lo que no entiendo es cómo hemos hizo eso. Cuadro muy valiente, súper valiente, ¿sabes? O sea, Gimos es un gran artista, de verdad, es un súper buen artista, ¿sabes? Y tú sabes, sabéis vosotros que Cataluña hay un montón de buenos artistas, no lo digo hay un montón de buenos artistas, hay grandes artistas como muy conocidos y luego el nivel medio de los artistas así históricos, los pintores, los escultores, los tal, es muy bueno, ¿sabes? O sea,
no sé, el Rubert. Aquí también quería hacer un poco un pequeño homenaje a esos artistas, ¿no? A Rosa Amorós, a Robert Gimós, a Zush, ¿sabes? O sea, artistas que son muy buenos, ¿sabes? Y que tienen unas trayectorias súper importantes, ¿no? Y artistas que, o sea, que hay que cuidar bien, ¿sabes? O sea, cuidar bien un artista no sabes nunca qué quiere decir, ¿vale? Bueno, yo sí que sé lo que quiere decir, bueno, creo que sé lo que quiere decir, que es hacer buenos trabajos, hacer buenas exposiciones de ellos y hacer interpretaciones renovadas de ellos. No interpretaciones estas únicas que duran 50 años, que al final parece que los meten en un gueto gramatical, ¿no? Cuando los artistas, lo peor que le puede pasar a un artista es que no se regenere la interpretación. Y al revés, lo mejor que le puede pasar a un artista es que siga generando interpretaciones cada vez más cambiantes. Eso quiere decir que el trabajo de un artista, que la capacidad de suscitar ideas, emociones, palabras, sigue estando viva, ¿no? O sea, eso es muy importante. Fijaos, en el cuadro de Gimós es como de una gran simplicidad, ¿no? Y al mismo tiempo de un gran efectismo, ¿no? O sea, un águila ahí como, ¿sabes? Muy, en un momento dado, muy Chagall, ¿no? Como recuerdo un poquito así como cosas de Marc Chagall, ¿sabes? Esos personajes, yo creo que es muy Chagall eso. Y Chagall tenía esa idea de, ¿sabes? De los pájaros siempre están en los cuadros de Marc Chagall, ¿sabes? Los gallos, por ejemplo, ¿no? Que son unos gallos. Así que, sabéis que el himno oficioso de Italia, Nel blu dipinto di blu, está basado, el que lo compuso, tenía en su habitación una reproducción barata de un gallo volando en el espacio azul de Chagall. Es decir, que Chagall inspiró Nel blu dipinto di blu. Pero sí, tienen esa gala y esos personajes, y también aquí en Gimós, entre terrible e inocente, ¿no? Que es una de las, ¿sabéis? Yo creo que era Foch, no sé quién, decía que lo terrible siempre adopta una... No la cita aquella de Rilke, de lo bello es la parte de lo terrible que podemos soportar, sino una un poquito más, así que es como lo terrible siempre adopta una fisonomía como normal, como, ¿no? De normalidad, de apariencia, ¿no? Y un cuadro ideológicamente súper fuerte, ¿sabes? Y sí, también, otra idea otra idea del rostro, porque el rostro no solo es humano, ¿eh? Es el rostro del animal, ¿eh? Que también suscita, ¿sabes? Eso sería una exposición aparte, ¿sabes? O una exposición, un relato aparte, un ensayo aparte. La cara de los animales, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando lo miramos o cuando nos miran a nosotros, ¿no? Que hay algo, sí. Muchas veces se dice se mira un animal y dice, me miró como, me devolvió la mirada como si fuera humano, ¿no? Como si comprendiese, ¿no? Pues claro que pues es una visión muy naif, ¿no? Por un lado, la pieza está La mosca del 49 de Joan Pons. Bueno, claro, imposible ya desde que Kafka escribió
la metamorfosis, imposible mirar insectos en la historia del arte sin pensar en esto, en cuerpos metamorfoseados o en caras, o sea, sin pensar en esos procesos más que tienen que ver con... Pons es un autor bestial, o sea, bestial, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Pons. O sea, Pons es un artista, yo quiero decir, es un artista súper importante. Para mí un artista muy, si me permitís, como un artista muy damnificado por sus intérpretes, ¿sabes? O sea, con una interpretación distinta, seguramente Pons estaría en otras genealogías. La interpretación de Pons más tradicional, incluso más reaccionaria a la genealogía que la montaba Pons, es una genealogía claramente insuficiente para un artista de esa envergadura, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista de la mano, de la cocina. Pons es extraordinario, ¿sabes? Es extraordinario. Es un artista con una capacidad técnica, expresiva, tal, extraordinaria. Los cuadros de Pons todos parecen miniaturas medievales, ¿entiendes? O sea, tiene esa capacidad del detalle mínimo, o sea, lo que siempre se ha dicho del arte, ¿no? Cézanne se decía, ¿no?, que solucionaba un cuadro en su detalle, en su conjunto. Es decir, eso es lo más difícil que hay en el arte. La novela, la escritura pasa igual, ¿no? Ok, solucionas una escena literaria, pero ¿y el libro, la trama, la historia? En la pintura pasa igual, ¿no? Solucionas una parte del cuadro, ¿qué? La escena principal o una escena secundaria, pero ¿y todo? ¿Sabes? O sea, esa capacidad para solucionar desde el detalle hasta el todo, o de estar en todo y en los detalles, en Pons es increíble. O sea, es increíble cómo, da igual si cortas un trozo, si lo miras solo esto es maravilloso. Eso más, ¿entendéis? Aparte de eso, en este caso, ya veis, ¿no? Los ojos, es un cuadro muy, bueno, sí, Kafka, pero toda la imaginería pagana, todo el mundo mágico, ¿no? En el fondo pasa otra cosa y también por eso quería poner este cuadro, porque en el fondo todos los rostros, cuando los miras, esto seguro que os ha pasado muchas veces, ¿eh? Pero todos los rostros cuando los miras mucho, muy intensamente, sobre todo los rostros conocidos, hay un punto en el que los desconoces, por decirlo así, ¿no? ¿No os ha pasado eso? Miráis a alguien que queréis mucho, yo qué sé, a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestra pareja, y hay un punto, lo has visto tantas veces, pero hay un punto que parece que no es él, ¿sabes? Que no es esa persona. Eso es volver al principio. Lo que le pasa, lo que te pasa cuando eres. Hay un poema de Federico García Lorca que dice voy bajando por el río o algo así, y dice qué extraño llamarme Federico, ¿no? Y no, a todos nos... Pero está recogiendo una cosa que es una cosa muy de todos, ¿no? Hay un momento cuando te paras a pensar, ¿por qué me llamo así?, ¿no? Que te pareces a ti mismo un extraño, ¿no? Los niños de pequeño repiten su nombre o repiten el nombre de las cosas para que las cosas dejen de significar, ¿no? Dice, mesa, 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 ya no es una mesa, ¿no? O sea, como diríamos, ese ejercicio de intensificación, de ida una y otra vez hacia la cara, hasta que la cara se vuelve irreconocible, al nombre hasta que el nombre se revuelve irreconocible, a las palabras hasta que las palabras significan lo opuesto. Esa forma de ir una y otra vez, ¿no?, está en la base del arte, ¿no? Cézanne lo decía, ¿no? Aller sur le motif, ¿no? Cuando pinta no sé cuántas veces la montaña de Santa Victoria, ¿no?
En realidad, al final la montaña ya no tiene, es genérica, es general, no es esa montaña, es una idea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había algo que en este cuadro de Pons que tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Con esa idea de que lo desconocido, incluso lo aterrador, o lo que no podemos, pero al mismo tiempo lo que no podemos dejar de atender, ¿no? Porque creo que el cuadro es un poco eso también, ¿no? No podemos dejar de atender, por muy aterrador que sea, está en cualquier lugar, ¿no? Incluso está en nuestra propia cara. Pero también la paradoja de esta charla sobre los rostros en un momento en el Que no podemos ver. Totalmente. Totalmente. No dejaba de pensar esto, ¿no? Total. Claro, ha habido, sí, la sus de la... Total, sí. Y la repercusión que tendrá futuro en esta realidad que estamos viviendo, en la que el rostro, pues nosotros tenemos una memoria, pero los niños y las generaciones que crecen, ¿no? A negar el rostro de algún modo, ¿no? Y a verlo como un peligro incluso. Total, claro. Hombre, sí, ha sido un momento muy particular donde es un momento de ciencia ficción. Aparte es como contra natura, porque la empatía, que es lo que nos defiende de cualquier amenaza, ¿no? Que es ver el rostro del que tienes delante, Sí. ahora se ha invertido eso y estamos protegidos cuando no vemos el rostro del de delante, que me parece una cosa... En 1000 ámbitos. Por Sí. ejemplo, ahora, cuando damos los profesores, yo ahora no doy clase, pero el año pasado que daba clase en la universidad, los alumnos no se ponían su cara. Entonces tú te levantabas a las 8 de la mañana para dar clase y dabas clase a nada, a ti. Es la sensación más bestia. O sea, esta que... Sí. No, era como un montón de cajetines en el ordenador con iniciales J, A, V, tal, pero no había ninguna cara. Y tú estabas, la única cara que veías era la tuya, ¿sabes? Sí, y luego o sea, todos los órdenes se han visto modificados, pero efectivamente la ocultación de la cara por la mascarilla es un elemento como heavy. Sí, sí. Nos aleja de la especie que somos un poco, ¿no? Bueno, es como otra, sí, es otro marco, ¿sabes? Yo escribí un libro que se llamaba Rostros, 2011, que es un libro donde analizo esas dos cosas, ¿sabes? La editorial Periférica. En realidad quería hacer un libro que a mí me había influido mucho, era Sí, esto luego yo no sé si lo vamos a poner o no, pero bueno, ya no contesto, no, esto no lo saquéis que me da vergüenza. Pero yo quería hacer, a mí me gustó mucho cuando leí el Diccionario de las Artes de Félix de Azúa, que aunque os resulte antipático el autor o lo que sea, el Diccionario de las Artes es un gran libro, es un libro muy importante. Y entonces yo quería hacerle un homenaje a ese libro, no a Félix, a ese libro. Y empecé por la R, digo, bueno, empiezo por la R, empezó Rostros, y escribí un libro entero de rostros y no acabé el del diccionario. Luego volví a hacer otro intento y empecé por la A, y escribí apagón, y escribí otro libro sobre los apagones, pero no llevo como 10 años intentando hacerle un homenaje a ese libro y cada vez me sale otro libro. Y entonces el libro de rostros que escribí analizaba esto, analizaba por un lado las caras que aparecen, ¿no? Empecé a coleccionar como caras en yo qué sé, ¿sabes? Mamma Roma, ¿no? La última escena es, o yo qué sé, la escena del baile, donde está Mamma Roma, donde está Anna Magnani bailando con su hijo, un tango de Cherubini cantado por Joselito, ¿sabes? Súper bonito. Si no lo recordáis, verlo otra vez. Y la cámara va haciendo y se va metiendo como la cara a una Magnani que imaginaos. Era como, ¿sabes? Todos los, ¿sabes?
por ejemplo, Terminator, ¿no? Que tiene media cara de plomo, de titanio, media cara, ¿no? Como el Guggenheim, ¿no? O sea, yo creo que el Guggenheim está inspirado en Robocop, ¿cómo se llama? Sí, en Schwarzenegger. Entonces, y escribí un libro que era como la mitad era rostros que se aparecen, caras que se destruyen. Y empecé a recopilar anécdotas y había una mujer francesa, Chantal Chevigné, creo que se llamaba, que pidió, es una de las primeras personas que pidió, le escribió una carta al presidente de la República Francesa pidiéndole la eutanasia. Estaba perfectamente sana, pero tenía una enfermedad que le había deformado la cara, ¿sabes? Era una enfermedad irreversible, pero no podía soportar esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, era un rostro, ¿sabes? En realidad, ¿sabes? Si me volví como un obsesivo de eso, en el mundo del arte, la literatura, ¿no? Esto que os decía antes, el hombre elefante, ¿no? También, ¿no? Que tiene la cara sí, y hay un montón de literatura también, o de filosofía, ¿no? La noción de rostridad de Deleuze y Guattari, ¿no? Hablan como el rostro. En realidad el rostro es como lo primero que tienes, ¿no? La película esta de Alejandro Amenábar, Sí. de sale de Eduardo Noriega. Sí, exacto, es verdad, la rostro. Y luego Faces de Cassavetes, ¿no? Es una película absolutamente fundacional de todo el cine y es una película que, si os fijáis, es lo que decía antes de la excesiva cercanía. Hay un momento en el que los personajes se están discutiendo y se están como escupiendo, ¿no? Y es como de una violencia y de un erotismo al mismo tiempo muy fuerte. Eso es como viene determinado por la cara, ¿sabes? Cuando yo escribí el libro se me planteaba una cosa que tiene que ver un poco también con esto, que es ¿qué hacemos? ¿Ponemos ilustraciones o no? ¿Sabes? Es una decisión muy de esto, ¿no? ¿Qué haces con un libro que está todo el rato describiendo obras, ¿no? ¿Pones fotos o no pones fotos? Pues si pones fotos, la descripción va más pautada, acompañas más al autor, pero corres el peligro de que en el fondo, ¿sabes?, sea como una nota a pie de página. Si no pones fotos, tienes que escribirlo súper bien, ¿sabes? Porque si no se pierde la atención, pero al mismo tiempo tienes que moderar muy bien porque alguien no puede estar todo el rato. Eso se llama ekfrasis. La ekfrasis es describir verbalmente una obra de arte sin que la obra de arte esté delante. Eso es una prueba de la descripción muy fuerte, porque en el fondo no tienes el sujeto que estás describiendo. Y es una posición determinada. O sea, es también esta de utilizar las palabras con imagen que apoyan, ¿no? Que son su... Luego, claro, con el rostro, imaginaos toda la imaginería popular, ¿no? Desde esa idea de que el rostro está conectado con el alma, ¿no? Hasta, ¿no? Sí. Claro, entonces, claro, es todo es todo un... Pero en verdad, en la fundación, en la colección Suñol, de verdad, ha habido un montón, ¿no? Me he dejado algunas sí que comentar porque hubiera sido chulo, pero por ejemplo aquel que no tiene rostros, ¿no? O sea, que no tiene caras, ¿no? Aquella pieza que no hay cara, ¿no? El rostro también puede ser muy presente por omisión, ¿no? A veces la ausencia del rostro es muy, ¿sabes? O por ejemplo en Warhol, ¿no? Que en Warhol en ese caso es, ¿sabes? La obra se llama Ladies and Gentlemen, ¿no? Es una obra donde el rostro, que también se asocia al género,
ahí queda totalmente disociado, ¿no? Hay como una colección de piezas muy, yo qué sé, Miralda, o estas máscaras, o yo qué sé, o Avedon también, ¿no? Estas son más las multitudes, ¿sabes? Esas multitudes de gente, ¿no es? Que son como gente, ¿sabes? En un espacio que no es, que es como teatral, ¿no? O sea, ¿sabes? Los miembros de la Factory se supone que, no sé, son un poco como la Factory, ¿no? La Factory era un espacio totalmente voyerista, ¿no? Era un espacio que no tenía paredes, ¿no? Y donde todo y todos estaban en un permanente estado de observación y exhibición a la vez, ¿no? O sea, la idea, precisamente la gran idea de la Factory es visual, es óptica, ¿no? Es un espacio donde no hay lugar ni posibilidad de intimidad, ¿no? Donde la gente se droga, practica el sexo, se promociona, se fotografía, graba una película, toca una canción de rock and roll o hace un business allí, al mismo simultaneidad y falta de separación de funciones, digamos, ¿no? El hecho de que no hubiese paredes impedía esa fragmentación de los usos y al mismo tiempo impedía la intimidad. Todo pasaba a la vez y a la vista de todos, ¿no? Es decir, es uno de los... Iñaki Ábalos tiene un texto maravilloso que os recomiendo, de hace años, se llama La buena vida, que analiza algunos ejemplos de arquitectura, y uno de los ejemplos de arquitectura que analiza es la Factory Andy Warhol, ¿no? Lo establece como un espacio, un espacio para el voyerismo, ¿no? Y aquí, fijaos, aún aparece Warhol, ¿no? Avedon también lo pone como en una esquina, pero lo pone, ¿no? Aquí era interesante como esa idea de multitud, ¿no? de multitud, de comunidad, ¿no? De gente en un espacio, incluso en un espacio, esto que os decía, ¿no? Como teatral y un poco irreal, ¿no? Todo el mundo junto, ¿no? Avedon, un gran fotógrafo, gran retratista, ¿no? Y claro, nada hay más fotogénico que una serie de gente maldita, ¿no? Jovencita, claro. O sea, como son mitos trágicos todos, ¿no? O sea, tenemos el ojo muy acostumbrado a esto, ¿no? Ya es un poco canónico, esto ya no es tan subversivo.